Buenas tardes, de nuevo Carol García en Uncanny Frontiers. ¿Cómo estás? Una tarde lluviosa, muy uncanny. Sí, totalmente. A ver si nos inspira y nos sale bien el programa de hoy, que viene cargadito de cosas espectrales y nos hemos vestido para la ocasión, ¿eh? Nos hemos vestido, fíjate tú cómo tus orbes van pasando, además. Van pasando. Vamos de la ocasión porque vamos dando pistas ya. Vamos de los encapuchados, las encapuchadas. No somos ni Caperucita Lila ni Caperucita Negra ni vamos a hacer brujería. Vamos a hablar de los encapuchados, que me dijiste que es un tema que te apasiona. Es un tema que me apasiona, sí. ¿De dónde viene esta pasión por el encapuchado? ¿Cómo empezó? Pues mira, empezó yo creo que a partir de una vivencia que tuve cuando era jovencita. Bueno, claro, era jovencita, se acabó de cumplir 50 años, pues tendría unos 18, 20 años, que tuve una experiencia de parálisis del sueño. En esa experiencia, bueno, a lo largo de la vida he tenido varias veces parálisis del sueño, pero no siempre han ido acompañadas de esas visiones hipnopómpicas o hipnagógicas, dependiendo de en qué momento estás, si pasas de la vigilia al sueño, del sueño a la vigilia. Pero en esa en concreto sí que tuve una y me desperté completamente paralizada, no me podía mover. En ese momento yo vivía en Badalona, en realidad vivíamos bastante cerquita, aunque no lo sabíamos. Sí, es verdad, éramos vecinas. Éramos vecinas. Pero yo tenía la cama, digamos que situada enfrente de la ventana, de manera que desde donde yo estaba situada, lo que yo veía enfrente era la ventana, con lo cual todo estaba a contraluz. Y justo delante de la ventana, un poco alejado de los pies de mi cama, había una figura de un encapuchado, de un fraile, ensotanado, encapuchado. Como estaba a contraluz, yo no lo podía ver, o sea, no le podía ver la cara, no le podía ver los rasgos, lo único que veía era la forma de la capucha y cómo era el típico ensotanado, incluso con el cordel a la cintura, ¿sabes? El típico fraile con el cordel a la cintura. Y eso duró pues los segundos típicos de la parálisis del sueño, en los cuales pues no sabes que estás en ese proceso, no estás identificando que estás sufriendo y experimentando una parálisis del sueño y que por lo tanto en ese momento lo único que sabes es que tienes en tu habitación, hay una presencia además de ese arquetipo, ¿no? Ese arquetipo que lleva acompañándonos unos cuantos milenios del encapuchado, y hablaremos ahora de ese arquetipo, ¿no? Que de alguna manera está en el inconsciente colectivo, y yo no me podía mover y estaba allí a contraluz en mi habitación. ¿Y se comunicó contigo o simplemente es una aparición? No, fue algo que vi, una visión, seguramente, pues la típica visión hipnopómpica de pasar del sueño a la vigilia, seguramente. Yo no le doy más información, no le doy más importancia que eso, sino pues es verdad que luego hubo un acontecimiento posterior que me hizo gracia, que lo contaré si quieres, pero me hizo gracia, pero no hubo ninguna comunicación adicional, simplemente es algo que vi y que seguramente fue una visión ligada a ese proceso de transición entre la vigilia entre el sueño y la vigilia, y que hace que Sí. pequeñas motitas de polvo que por ahí pasan. Y que hace que, bueno, pues tú sigues soñando, pero en realidad hay una parte de ti que ya está despierta. Pero sí que es cierto que fue muy impactante para mí y con el tiempo he ido siguiendo este tipo de ya no de visiones ligadas a los visitantes de dormitorio, que sí que también es algo que he seguido mucho, los visitantes de dormitorio, porque el que experimenta parálisis del sueño obviamente se introduce en el campo y en el área de los visitantes de dormitorio, desde el punto de vista científico, pero también, ¿por qué no?, del folclore popular, que es amplio, es muy interesante, y también nos podemos remontar a la Edad Media, nos vamos hasta los íncubos y los súcubos, si queremos. Pero aparte de eso, es verdad que más allá del folclore, podemos encontrar apariciones muy recientes de entidades ensotanadas, entidades encapuchadas, recientes, estamos hablando del año 2000, y varias. Además hay como una especie de triángulo de fuego para estas apariciones entre la zona de Córdoba y Extremadura, que tiene su propio folclore popular, como por ejemplo la pantaruja, la maranga, y estos enlutados, y libros escritos a raíz de la aparición de estos enlutados, y como digo, algunos testimonios muy relevantes. Por ejemplo, uno de ellos es un escritor
reconocido, que vio este enlutado cuando iba con su hija en el coche. Estamos hablando del año 2000. ¿Qué es esto que ve la gente? Para mí realmente la pregunta, más allá de todo lo que podemos explorar, ¿no? Del folclore. ¿Qué parte corresponde al folclore? ¿Qué parte ese folclore ha adquirido experiencias ligadas a, como hemos dicho, procesos fisiológicos asociados a la transición entre el sueño y la vigilia y el sueño? ¿Y qué otra parte puede corresponder, a lo mejor, a cómo el inconsciente colectivo interacciona con la realidad que todos nosotros vemos, que me parece algo fascinante? Exacto. Cómo los arquetipos se cuelan en nuestra realidad. O por otro lado, porque nos podemos ir a hipótesis más arriesgadas y tenemos ejemplos que vamos a ver durante la sesión de hoy, porque cuando una persona, un escritor relevante, ve esto y no lo ve él solo, lo ve su hija y lo ve además una amiga que ve con su hija y los tres en el coche lo ven, no podemos hablar de folia de es que todos se han sugestionado y han visto este enlutado, ¿no? Nos tenemos que plantear otras hipótesis, nos tenemos que plantear qué es esta entidad que han visto. ¿Es una intrusión? ¿Hay procesos de intrusión de otras dimensiones? Sí. Estas entidades son, bueno, es un proceso de fantasmogénesis, ¿por qué no? Vamos a hablar del fantasma. Sí, exacto. El fantasma forma parte de nuestra tradición, nuestro folclore. Como tú has dicho, es que es un tema que tiene mucha chicha. Tiene mucha chicha, sí. De hecho, pues a mí siempre me gusta ir para atrás. Entonces, siempre, ¿no? Bueno, y tú también, ¿no? Es buscando el origen. ¿Cuándo fue la primera vez que se documentó algo así, que se vio algo así? Porque es algo reciente. Cuando tú me lo comentabas hace unos meses, recuerdo otra de estas cosas, que igual que de Ham, me quedé los egregores. Tú me contabas el egregor, el tupa, y yo pensaba, lo tengo que saber, porque no lo había escuchado nunca. Fascinante, sí. No lo había escuchado nunca. O sea, es esto que estamos haciendo de entrelazar nuevas maneras de percibir un fantasma o entidades con la literatura. Yo, claro, lo conectamos así, a veces parece que hay un agujero, que un abismo entre literatura y lo que está pasando, que todavía no se habla. Seguramente que hay, pero bueno, en el tema literatura gótica yo veo quizás ignorancia puede ser o falta de haber investigado más, que hay como este agujero que tú estás rellenando, porque, ostras, es que es muy gótico. Es muy gótico, y lo que experimenta la gente es muy gótico. Muy gótico. Yo me acuerdo cuando tuve esa experiencia de parálisis del sueño, bueno, estaba aterrorizada completamente. Es que además debe ser horrible, porque ¿qué es esto? ¿No es mi cabeza? ¿Soy yo? ¿Qué es esto? Pues vamos a mover. No, y de encima no te puedes mover. Qué horror. Vamos a desgranar un poquito, si te parece. Vamos a hablar de esto. Hoy estamos con la figura del encapuchado. Que bueno, lo que hacemos nosotras, ¿no? Intentar relacionar los fenómenos paranormales con la literatura y en qué punto se encuentran, que verás que cuanto más buscas, más cosas vemos que ya estaban ahí. La primera vez que se menciona a los encapuchados, una de las primeras veces, es posible que haya más. Es lo que tú también me has pasado y también había encontrado vamos a decirlo bien, porque aquí teníamos antes la duda, del Geni Cuculati. Vale, el plural y el singular, ¿no? Este es en realidad sí, claro, yo cuando busco siempre la información en inglés, pues me sale todo en la versión inglesa, pero es cierto que lo podemos encontrar para los que quieren buscarlo bien, son espíritus encapuchados o llamados los Geni Cuculati, pero también son Genius Cuculatus, que es lo que me decías tú. Entonces, los dos son del latín, pasa que, bueno, no sé por qué tenemos las dos versiones. Supongo que ambas son correctas porque las he visto en varios sitios. Sí, ambas son correctas. En la una es el plural, son los genios encapuchados, y en singular sería el genio, el genius. El genius, claro. Lo que tenemos aquí, que es de donde yo he partido, fíjate, el número 3, que es muy significativo. Esto es un relieve que se encontró en el santuario, lo que se llama en el Vicus, que es una pequeña aglomeración urbana, a principios del siglo III. De las fuertes de casas romanas. Es súper interesante porque tenemos tres monjes y son bajitos. Y ahora vamos a ver por qué son bajitos, porque esa información que
que voy a dar ahora previamente a tu explicación, creo que nos va a dar bastante información, nos va a ayudar a entender todo lo que viene después. Sí, tiene sentido, tiene su explicación. Por un lado tenemos la importancia de la capucha. El que vaya encapuchado. Aquí en un artículo llamado God in the Hood, de Angelique Gulermovich Epstein, vaya nombrecitos que me salen, ¿eh? Hay gente de todo el mundo investigando las mismas cosas, me hace súper interesante. Ella nos habla de esto que tanto se puede decir de Geni Cuculati o Genius Cuculatus, con una interpretación de la tradición popular de una deidad de bajo estatus, conectado con la tierra, la agricultura y curaciones y adorado principalmente por las clases bajas. Creo que es muy importante porque seguramente en el tema de espíritus, cuando hablamos de entidades, las que están más cercanas a nosotros son estas, ¿no? Por lo que entiendo, no soy ni medium, ni a lo mejor aquí ahora meto la gamba, perdonadme todos, pero cuando se hace una ouija, por ejemplo, los que llegan antes son las entidades que son de menor rango, basi o no basi. Yo me suelo manifestar poco sobre esto porque si quiero poner un poco de coherencia científica no podría decir esto. La tradición, o si tuviésemos aquí a alguien más ligado a este mundo del ocultismo y del esoterismo más ligado a esa percepción de otra realidad adyacente a la nuestra, diría posiblemente que sí que hay un bajo astral en el cual hay quizá entidades menos evolucionadas o con más, no voy a decir cuentas pendientes, sino con aspectos de tu vida que posiblemente no has acabado no has acabado de procesar, no los has terminado y te has quedado en un intermedio, ¿no? En ese ni ir hacia adelante ni ir hacia detrás. Pues este es el... No me gusta mucho hablar de este cielo-infierno, sino más bien yo creo que todo acaba siendo una percepción. Es más que nada porque es como se interpretaba. Claro, se interpretaba ya así, ¿no? Ya en la época medieval. Entonces, bueno, más que nada para colocarnos un poquito qué tipo de... Esos demonios, ¿no? Que estaban así más, ¿no? De clase baja, ¿no? O sea, los demonios, dioses, ¿no? Y los ángeles también tenían estatus y tenían clases también. Exacto. Es la visión de esta época y qué nos ha quedado hoy en día, ¿no? De esta visión. En el monográfico de Angelique también habla de entidades encapuchadas sobrenaturales. Esto también lo comenta Valdemar Lleona en el 1955. Ella lo nombra en su artículo. Dice que la capucha, o sea, fijaros lo que llamamos hoy la capucha o la caperuza, es una prenda de la cual no nos debería sorprender que estos espíritus fueran dioses menores. Es señal de que tú y yo somos diosas menores. Bueno. Yo siempre he pensado que uno es lo que cree que es. Sí, pero bueno, según esta persona, ¿no? En la época era, según lo que llevaban, pues, igual que los faraones, según el cetro que llevaran, pues, iba así. Claro, los ropajes eran importantes como una demostración de clase, claro. Exacto. O sea, que la capucha era más bien, pues bueno, si te fijas, un monje era una persona, no era de la realeza, una persona humilde. No, era una señal de austeridad. Exacto. Entonces estamos aquí en estos terrenos. También podían ser demonios o espíritus especializados, esto me ha gustado, en las tareas diarias y preocupaciones de la gente común. O sea, que son muy cercanas. Son visiones o son experiencias muy cercanas. Entonces, el que sean de tamaño pequeñito, estas figuras, estos relieves, indican esto, que eran del día a día de las personas, que se podían encontrar en hogares, en tumbas, ya están objetos como las lámparas o cosas que tuviera la gente por la casa. Entonces, si ya tenemos un poco una idea del estatus, lo que quisiera comentar un poco es el tipo de aparición que había en la época medieval, porque es que lo que hemos heredado hoy en día es esto, es de la época medieval. Y nuevamente me centro en nuestra cultura, porque tú nombras, en la información que me has pasado, nombras otras culturas, cuando hablas de los Tupa, hablas de los monjes tibetanos, de cuando hacen... ¿Eran los monjes tibetanos? Ahora igual digo una mamarrachada. Hablar de Tupas y de Gregores, yo creo que tendríamos que enlazarlo quizá cuando intentemos abordar una explicación, ¿no? A este fenómeno, estas apariciones y que para mí me parece pues un abordaje interesante. Sí,
Sí, pues si partimos de la época medieval, porque es lo que nuestra cultura y es lo que dominamos, es lo que hemos vivido y es lo que hemos estudiado en la escuela, pues tenemos dos versiones de las apariciones. Y sí que estamos en el terreno del fantasma, que es lo que me decías antes. Hablamos del fantasma, es que es inevitable, es inevitable. Entonces, la versión aceptada, eclesiástica, por supuesto, es esta visión consciente de los espíritus, pero que se creía en la época que si tú veías un espíritu y estabas despierto en la vigilia y que más de uno lo veía, es que era una entidad demoníaca. Imagínate, esta es la reacción que se hacía en la Edad Media. Entonces, este espíritu, cuando se te presenta, no tiene ni alma ni cuerpo, no es ni completamente inmaterial ni completamente corpóreo. Hay que pensar también en cómo se nos presenta, igual pues para identificarlo, pues si se nos presenta a nosotros uno delante. Igual ahora esto lo relacionas con el que tuviste, si tenía lo podríamos definir así o no. Podían dejar marcas en la persona viva. O sea, podían dejarte señales para dejar su existencia, como diciendo, he estado aquí, toma, aquí te dejo la muestra. Se podían aparecer en forma humana y tal como estaban cuando murieron. Aunque no siempre era así, aún así eran imágenes espirituales. Ahora viene la parte que a mí me gusta más, y seguramente a ti también, que es el fantasma que viene del folclore escandinavo, el Draugr, que este es corpóreo, ese que vemos en las series como Supernatural, que hay que matarlo, hay que volverlo a matar porque ya está muerto, hay que matar el cuerpo, vamos a decirlo bien. Es corpóreo, nada amigable con los humanos o animales, y estamos hablando de los revenants, de los retornados, que a ti te encanta también este tema. Los revenants, sí. Fíjate cómo está todo súper ligado. Sí, porque es todo lo que hace ese funambulismo entre la vida y la muerte, y es fascinante, ¿no? Sí. Recorrer el fino velo entre esos dos escenarios. Fíjate, ya en la época medieval ya lo tenemos, ya se nos nombra y se nos hace esta distinción de lo que es aceptado eclesiásticamente, lo pagano ya no es aceptado, pero que la gente lo comente igualmente, porque ellos lo ven, lo perciben, lo sufren incluso. Esos son lo que decíamos, ¿no? Que para destruirlos o para librarte de ellos hay que destruir el cuerpo, por ejemplo, decapitándolos o quemándolos, que es lo que vemos en muchas series. Y aquí tenemos una pequeña referencia. No suponen una amenaza mortal, aunque te pueden herir. Esto es una diferenciación a lo mejor de un poltergeist que es diferente. El comportamiento de diferentes apariciones y fantasmas no todos son iguales. Hay categorías, hay clasificaciones y buscar una clasificación es una faena que creo que nadie lo ha conseguido todavía porque todo el mundo hace diferentes clasificaciones. Pero estas historias de retornados eran muy comunes en esta época y sobre todo en la Edad Media y que se mantuvo vivo de forma oral, aunque los monjes lo que registraban eran las visiones eclesiásticas en el papel del fantasma, ¿no? Que tenía de decir, pues, por aquí, por allí, si quieres que tu alma, cuando estés en el purgatorio, para ir al cielo, ganarte el cielo, tienes que rezar tantos Padre Nuestros y tienes que hacer tantas donaciones. Esto es lo que se aceptaba, pero es que por la gente hacía también correr estas otras versiones de las apariciones. Claro, entonces a veces debilitaba la explicación de la Iglesia. Es que el peso de la Iglesia para nosotros, madre mía, es muy fuerte, o sea, siempre como tapando un poco los otros orígenes o el origen más pagano de las explicaciones, de lo que no vemos, pero que está ahí. Entonces, aquí ya es cuando viene tu parte bien, porque, claro, pasamos de lo que es fantasmal a algo que se puede llevar al terreno más físico, más fisiológico, como tú comentas. Claro, me dejo toda la parte del purgatorio, porque si no estaríamos aquí hablando yo sola, pero hay que unirlo, ¿no? Hay que unir esta primera base, digamos, medieval con todos estos otros fenómenos que son mucho más recientes, porque de tumbas de golems es algo que para nosotros es más reciente, o en otras culturas ya se ven, ¿no? De hecho, los griegos ya nombraban los egregores, ¿verdad? Que de hecho la palabra griego y egregor están conectadas. No, los egregores es más, para mí es más como una especie de proyección o de asimilación
de la figura del tulpa, pero llevado al esoterismo y el ocultismo occidental. Y es muy interesante. Tiene diferencias con el tulpa, pero al fin y al cabo es como una manifestación, es una forma. Yo creo que la palabra forma de pensamiento me parece que es un ejemplo muy claro de lo que significa la palabra egregor y tulpa, que no es lo mismo, pero luego lo explico. Lo que pasa es que sí que es cierto que para mí, antes de entrar un poco en estos tipos, no de apariciones fantasmales, sino de formas de pensamiento, y cómo lo ligamos esto también como una forma de introducir una posible hipótesis a cómo explicar estas apariciones. A mí sí que me gustaría poner algunos ejemplos de apariciones, porque yo creo que es importante que los que nos vayan a ver o escuchar no piensen que esto es algo ligado solamente a la sugestión de un grupo de personas o a el folclore popular, que también, o sea, que obviamente está en el folclore popular, y además de manera importante. Pero tenemos casos como, por ejemplo, además hay casos muy interesantes recogidos en la zona de Córdoba. La zona de Córdoba hacia Extremadura es fantástico, el Valle de los Pedroches, las apariciones de enlutados y encapuchados allí, el folclore que hay en esta zona. Y de hecho hay un libro escrito por, el libro se llama Enigmas y Misterios de Córdoba, que es escrito por Manuel Morales Gajete. Es muy interesante porque habla de todas estas apariciones. Hay una aparición que me parece fascinante de un escritor, Alejandro López, que esto ocurrió en el año 2002, el 1 de noviembre. Ocurrió de madrugada, él iba en el coche conduciendo por la zona ellos estaban, por la zona de Córdoba, entre Córdoba y Extremadura, en una carretera, y iba con su hija y además con una amiga que era de intercambio, venía de otro país, iban en el coche, en el asiento de atrás. Imagínate la pobrecita, ¿no? Que viene de otro país, ¿no? Esta chica, ¿no? A estudiar en España, qué bonito, ¿no? El sol, ¿no? Y la cultura española, y lo que encontró y lo que vio, pues algo completamente diferente, que se encontró precisamente con un genie populati, o sea, exactamente con esto. Claro, ellos lo que vieron es como que había una sombra, ¿no? A lo lejos, y eso ya le llamó la atención al escritor porque la sombra era muy alta, o sea, estaba que tenía como una altura de unos 2 metros. Este escritor, reconocido, Alejandro López, no se lo dijo a su hija para no sugestionarla de que estaba viendo algo raro, pero se dio cuenta a su hija porque también lo estaba viendo. Y en ese momento le dice, pero ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Claro, lo que estaban viendo, porque, claro, imaginemos que tú empiezas a ver algo, pero el coche sigue andando, o sea, no lo paras. Con lo cual cada vez estás más cerca de esa entidad que tú estás viendo. Pero claro, si tú ves a un enlutado, un encapuchado de 2 metros, que no está andando, fíjate en este detalle, porque este es muy importante, está flotando sobre el suelo, se desliza. Sí. Esto está muy ligado también a cómo vemos en nuestro inconsciente colectivo estas apariciones. Y es verdad, ¿eh? No caminan, flotan sobre el suelo. Es diferente, supongo, ¿no? O sea, ¿cómo lo has llamado? Porque yo aquí he recogido 4 nombres, y que me gustaría quizás que los pudieras definir para los que no saben. A ver, de tipos de encapuchados se les llama de forma diferente en el folclore popular, tienen diferentes nombres. Por ejemplo, la maranga. La maranga, por todo el Valle de los Pedroches, es como una entidad enlutada de gran altura cubierta por una sotana. Y le llaman maranga. Esto es en el Valle de los Pedroches. Por ejemplo, la pantaruja es más por la zona de Extremadura, que también es una figura, la pantaruja o el espanta, es un espantajo. Es una entidad que además en el folclore suele recorrer las calles de los pueblos, a veces con una vela. Esto nos recuerda mucho también quizá a la Santa Compaña. Lo que pasa es que no es un grupo, ¿no?, de entidades, sino que es una única entidad. En este caso la pantaruja es interesante porque es blanca, lleva como una túnica blanca pero con una capucha también. Es una túnica blanca pero con capucha y lleva como una vela y va recorriendo las calles de los pueblos, las callejuelas. Claro, el que estuviese haciendo algún tipo de penitencia. Es verdad que siempre, ¿no?, se recoge este tipo de apariciones como con este acto de penitencia, ¿no? Pero lo cierto es que en el caso de Alejandro López lo que vio es una figura enlutada pero de 2 metros. De 2 metros y que iba flotando. La estudiante de intercambio nos ha dicho, era irlandesa. Yo creo que este punto es que Irlanda tiene un folclore también maravilloso que tú conoces muy bien, Alicia. Quizás no tanto con los encapuchados, pero sí otro tipo de folclore. Con otro tipo de folclore. Sí, porque además son fantasmas que avisan
Sí. La Banshee es un fantasma que avisa. Sí, con esos gritos, ¿no? De la Banshee. Exacto, ¿no? Exacto, pero es un fantasma ligado al nombre, al apellido familiar. O sea, que el que quiera mirarse una sesión con Mercedes, ahí está la explicación. Claro. Aquí no estamos diciendo que sean fantasmas, estamos diciendo que es algo que han visto 3 personas y que esto no lo podemos considerar una folía de uno. Es que de repente, o sea, porque fíjate, o sea, el padre no le había dicho nada a su hija, o sea, se dieron cuenta los dos. O sea, no es que yo lo veo, me pongo histérico y por lo tanto sugestiono con mi miedo a las personas que tengo al lado, sino que eso lo estaban viendo todos los que estaban, esas 3 personas que estaban dentro del coche. Pero no es el único caso, es que en una zona no muy alejada, porque estamos viendo un radio que igual tiene como máximo 200 kilómetros, un grupo de rock, Medina Zara. Sí, sí, sí. Sí, yo no lo conocía, tú dices que pues sí. ¿Tú lo conoces? Sí, lo conozco, sí. Yo no, mira. Es rock, A mí el rock me gusta, a mí el rock me gusta y no lo he escuchado, así que me lo pongo como tip para escucharlo. Yo iba por la Nacional 432, y una Nacional que hace un recorrido también que va como de algunas zonas de Extremadura que también hacia Córdoba, volviendo de Zafra, y se encuentran con una silueta parecida también ensotanada, también muy alta, o sea, como un monje, pero fíjate el detalle, con la mandíbula desencajada. ¡Qué miedo! Con la mandíbula desencajada, o sea, y además hay un caso también muy interesante, esto ya nos vamos al 2007, 4 jóvenes de un pueblo, Liguerón, también es por la zona, fijaros que están en una zona bastante, en realidad, cercana, pinchan una rueda en la carretera, imaginémonos estas carreteras en zonas en las que, es verdad, no estamos hablando de grandes urbes, sino zonas no tan habitadas, en que las carreteras son oscuras, pinchas una rueda y dicen, bueno, como no estamos demasiado lejos, regresamos, el grupo de amigos, andando, ¿no? Para encontrar la gasolina más cercana y poder arreglar la rueda. Cuando lo que se encuentran, ¿no? Para llamar, ¿no? Para llamar a la grúa, y lo que se encuentran es que se encuentra pues esta aparición de un enlutado también de 2 metros y se asustaron tantísimo que volvieron al coche y con la rueda pinchada volvieron para irse de la zona. Es decir, al final estamos hablando de visiones de algo. Vamos a darlo por certero que han visto algo, obviamente, ¿no? Son testimonios, además uno de los testimonios es un escritor con una reputación que tampoco se dedica a esto, a este tipo a este tipo de literatura, con lo cual no tiene ningún sentido para dar su nombre. Además, tampoco lo hizo él como público, sino que fue a raíz de que su testimonio, su experiencia llegó, ¿no? a ciertas personas y lo recogieron. Pero, es decir, que algo están viendo, lo que no sabemos explicar es qué están viendo. Pero que han visto una figura, además alta, coinciden también, que dicen que flota, o sea, no está andando, no camina, se desliza, además los que se me dicen es que se desliza. Sí. Exceptuando el caso del grupo que me parece aterrador, ¿no? La mandíbula desencajada, ¿no? Sí, sí. La mandíbula, esta imagen, te puedes imaginar. En los otros casos no pueden ver la cara, o sea, lo que veían era que también es aterrador, o sea, era la figura del enlutado, pero no tenía rostro, solamente había oscuridad. Sí, que esto es un poco lo que tenemos aquí en la imagen de detrás, ¿no? Esta claro, exactamente, o sea, no se ve qué hay eso, y no sé qué es peor, si ver la mandíbula desencajada o no ver qué hay bajo la sotana, ¿no? Bajo la capucha. Eso tiene que ser terrorífico. Entonces, tenemos casos, ya no es exactamente igual, pero por ejemplo, a mí me parece fascinante el caso del fantasma del túnel de Arduin, que además los testimonios aparte corresponden no solamente a los primeros que vieron, ¿no? A esta aparición, a esta entidad muy parecida al Mothman, esto fue hace unos 30 años, en un túnel que iba de Vitoria a Bilbao, con una autopista que recorría de Vitoria a Bilbao, ven una aparición, o sea, realmente los primeros testimonios son de unas personas que van en un coche y ven una aparición de una persona o una entidad que lleva con una especie de sotana, pero que está con los brazos en cruz, abiertos, de manera que la sotana cae como hasta el suelo, cae hasta abajo. Tal es así que tuvieron un accidente los del coche porque intentaron esquivar esta aparición y desapareció. Sí.
alertaron a los cuerpos de seguridad en el País Vasco, fueron, y cuando fueron, es que se encontraron con la misma aparición. De hecho, la Echancha cuando intentó, porque lo primero que pensaron es, Dios mío, estamos en unos años en los que había terrorismo, ves una imagen de una persona con los brazos en cruz con una sotana, no te imaginas que eso es algo extraño, lo primero que piensas es cuidado. Claro. ¿Quién llevará? Me da igual que sea una sotana, pero ¿quién hay aquí? ¿Y qué me puede ocurrir? Con lo cual, pistola en mano y linterna, porque era por la noche. Pero cuando el policía lo que dice, que cuando se acerca desaparece, se esfuma esa figura. Y esa figura ya no entra dentro de esta clasificación. Sí, sí, sí. Bueno, definen que lleva como una sotana también, que lleva como una especie de sotana, pero sí que está con los brazos abiertos. A mí esto me recuerda mucho a cómo el Mothman, ¿no? Como dibujaban, ¿no? Estas imágenes del Mothman, esta figura, que le llamaban como el hombre polilla, porque tenía hasta como esas alas o esta vestimenta con estos brazos abiertos, ¿no? Y además, lo que define el policía vasco que le hace darse cuenta de que está enfrente de lo antinatural, ¿no? de Uncanny, es que se disipa y desaparece en la nada. Porque claro, estas entidades no se comunican, ¿no? Así como el fantasma medieval o el fantasma se suele comunicar. No. Estas entidades no se comunican. No, al menos estos que los estamos refiriendo como apariciones en carretera. Apariciones en carretera. Luego podríamos abordar lo que son los visitantes de dormitorio, que entraríamos en otro contexto. Esto estamos hablando de apariciones en carretera. Claro. Y que no podemos, y que yo al menos no lo considero una locura compartida, una sugestión de un grupo de personas, porque lo ven varias personas de golpe y no se están sugestionando los unos a los otros. Es algo que aparece durante la noche y realmente experimentan el terror de no saber exactamente con qué se encuentran. ¿Por qué aquí incluimos todo esto? Porque claro, la pregunta es, ¿dónde van aquí los egregores, las formas de pensamiento, ¿no? ¿Qué son, no? Para los que esto les suene por primera vez. Porque cuando yo empecé a analizar todos estos fenómenos, yo me pregunté una cosa, es un poco lo que he dicho al principio. Estamos hablando de que cuando hablamos del fantasma tenemos muy claro qué hay detrás del fantasma, al menos a nivel cultural. Hablamos de la posible trascendencia de la consciencia. Hablamos de que si la consciencia es posible que la consciencia sobreviva sin un soporte biológico, posiblemente pueda haber una vida más allá de nuestra vida material y nos podemos encontrar con entidades que no son entidades materiales, que son básicamente consciencia que es capaz de materializarse o de comunicarse con nosotros. Eso sería un tema aparte, ¿no? Sería un tema que podríamos desarrollar y que también es muy interesante. Pero aquí tenemos unas apariciones además muy concretas. En este caso es la del encapuchado. Y que además, como tú has dicho bien, es un arquetipo que nos sigue desde hace 2000 años, ¿no? O sea, lo tenemos a principios, ¿no? En el 2000, en el año 30 aproximadamente tenemos recogidas ya estatuillas, ¿no? Tallas de estos genios, ¿no? De estos encapuchados. Entonces, una de las preguntas para mí que es interesante es, y nos tenemos que poner junguianos ya, ¿no? Es, de alguna manera, el inconsciente colectivo es capaz de ser partícipe de esta realidad, o sea, de la realidad que vemos, que sentimos, que experimentamos, y de modularla, y de introducir variables de lo que estamos viendo. Esta sería una de las posibilidades que yo, por ejemplo, encuentro interesantes. Es decir, cuando Jung hablaba del inconsciente colectivo, decía que la consciente está formada como por dos elementos. Un elemento que era nuestro inconsciente, nuestro solo, ¿no? El individual, pero una parte colectiva también, y que además era heredada, que heredabas de generación en generación, y que nosotros éramos un compuesto, una unión de lo que es la parte individual de nuestra consciencia, pero también de esa parte colectiva del inconsciente, y que es lo que nos configuraba y nos hacía que fuésemos nosotros mismos. De forma que al final también heredamos los miedos, heredamos no solamente los miedos, también las pasiones, las creencias y el folclore de nuestros ancestros a través de este inconsciente colectivo, que es algo interesante porque sin entrar tanto en esto, porque esto es verdad, es una línea junguiana que seguramente pocos seguirán actualmente,
pero yo me acuerdo que no hace mucho hablé de cómo se heredan los traumas a nivel epigenético, de cómo a nivel genético, por ejemplo, gente que ha experimentado traumas extremos, como por ejemplo la gente que ha vivido el terror de los campos de concentración nazi, su descendencia heredaba cambios epigenéticos, no digo genéticos, epigenéticos, que les hacía más susceptibles a tener estrés y ansiedad porque habían heredado ese exceso ese estrés y esa ansiedad de vivir una situación extrema. Y eso lo habían heredado. Entonces, varios artículos lo definieron como que se heredan los traumas. Y es verdad, de alguna manera estamos heredando los traumas de nuestros ancestros a través de huellas epigenéticas que nos dicen en nuestro genoma que se pueden remover, se pueden eliminar. Si tú cambias tu ambiente, es decir, son heredables, pero son al mismo tiempo, se pueden eliminar. Pero sí que es cierto que heredamos estos traumas. Heredamos el que nuestros ancestros hayan vivido una situación extrema de ansiedad. Eso nos hace más susceptibles a la ansiedad y al estrés. ¿Cómo se hereda esto para los que somos más, no de ciencia, de biología? La genética, la epigenética, ¿qué diferencia hay? Porque sí, genéticamente estamos todos familiarizados a que molecularmente tu ADN pues se pasa, se transmite, tus hijos lo vemos en los niños. Pero la epigenesis, ¿lo digo bien? La epigenética. La epigenética es diferente a la epigenesis, es otra cosa, ¿verdad? Porque aquí yo mezclo nombres, que me encanta mezclar cosas, pero... La epigenética es un área de la genética que cuando hablamos de genética y hablamos de cambios siempre pensamos en mutaciones. O sea, los genes cambian y por lo tanto heredo una mutación o heredo unos genes que son de mis padres. Y si mi padre, por ejemplo, pues ha experimentado una mutación, es posible que yo la herede con sus genes. La epigenética es diferente. La epigenética son cambios heredables, pero que pueden ser eliminados. Es decir, imaginemos, la epigenética lo que hace es que pega unas moléculas sobre el ADN. Esas moléculas que se pegan sobre el ADN, tú las puedes heredar, pasan de padres a hijos, pero como es una molécula pegada al ADN, lo estoy diciendo de manera muy burda para que se entienda, ¿eh? Sí. Así es que si no... Si las condiciones que hicieron que esa molécula se pegase en el ADN desaparecen, esa molécula se elimina del ADN, porque es como si hubieses puesto un POSIT encima del ADN. Tú imagínate que quieres, por ejemplo, leer un libro y de repente tú has puesto una pegatina adhesiva sobre el libro y en una frase de ese libro pegas una pegatina adhesiva. Pues seguramente cuando llegues ahí dirás, no lo puedo leer. Claro. No lo puedo leer. Pero como esa pegatina la puedes eliminar, solo tienes que coger, eliminar ese adhesivo y entonces ya puedes leer esa parte del libro. Es lo mismo que hace la epigenética. La epigenética pega adhesivos en la cadena del ADN o los retira cuando le interesa. La epigenética son mecanismos moduladores de la expresión de genes. Es una forma de decir qué genes quiero que se expresen y qué genes no quiero que se expresen. Y es una forma también de adaptarnos al medio ambiente. Es decir, si tú estás en un ambiente de repente muy frío y tú venías de un ambiente muy cálido, la epigenética va a empezar a introducir pequeños cambios en tu ADN que te hagan que te puedas adaptar a ese ambiente, que es más frío y venías de un ambiente más cálido. ¿Los pueden heredar tus hijos? Sí, esos cambios los pueden heredar. Pero como no son mutaciones, si tus hijos vuelven otra vez a un clima más cálido, podrán eliminar esas pequeñas moléculas que se pegan en el ADN y volver a adaptarse a un clima más cálido. De una manera burda, es un poco así. Sí, no, pero es para entenderlo, porque claro, los que no estamos familiarizados nos quedamos un poco, vale, ¿esto qué es? Fíjate, es algo que la gente que cultiva lo tiene muy claro, porque cuando tú compras, por ejemplo, una plantita, una tomatera, y tú la compras... No, por ejemplo, una tomatera la vas a comprar, no sé, a un clima que la compras en una una tienda en la cual pues la plantita se ha criado en un ambiente muy cálido. Por ejemplo, pon que sea el Maresmo, que sea una zona cálida. Y nos la traemos donde tú y yo vivimos, que hace un frío, ¿hace frío o no? Lo siguiente. Sí, que sí. Que ha crecido en un ambiente, una temperatura media de 12, 15 grados en invierno, agradable, donde todo crece y todo florece. De repente la traes a un ambiente como el nuestro, que rozamos los 0 grados en invierno fácilmente. Y hay heladas pues, con bastante frecuencia en invierno.
Pues esa tomatera seguramente el primer año le costará crecer, se estará adaptando. Pero ¿qué es lo que sabe toda la gente que cultiva? ¿Qué tiene que hacer? Una vez da tomates, que seguramente dará pocos, porque ese año sufrirá. A lo mejor te darán 2 o 3 tomates con suerte, porque es que, claro, hemos pasado de un ambiente cálido a un ambiente donde has sufrido. Tú coges esos tomatitos, coges las semillas y las vuelves a plantar. Y tendrás tomates adaptados al clima en el cual ha crecido esa plantita. Claro, o sea que si esto lo aplicamos a nuestros recuerdos, estaríamos hablando de nuestra memoria ancestral. Claro, yo lo que he dicho es que ya hay datos que nos hablan de que heredamos. No el trauma en sí, sino la ansiedad, todos los cambios epigenéticos ligados a la ansiedad extrema, y esto se demostró porque se hizo un estudio con supervivientes del Holocausto nazi y con su descendencia. Sí. Los cambios epigenéticos que tenían las personas que habían experimentado el Holocausto nazi los mantenían las descendientes del Holocausto nazi. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Significa que es gente que es mucho más sensible a la ansiedad, al estrés, incluso a una falta de adaptación incluso al ambiente, un ambiente en el cual no están viviendo en un estrés, en un ambiente de estrés extremo y de un ambiente como que se vivió, por ejemplo, en el... no solamente estoy hablando por ejemplo, no se circunscribe solamente en situaciones como por ejemplo, el Holocausto nazi. Es una situación extrema que estaba muy bien para analizar este fenómeno, pero pasaría con cualquiera que viva, por ejemplo, una situación muy, muy, muy traumática. Son cambios removibles, son cambios que se pueden eliminar en la siguiente generación. Pero lo ponía como ejemplo, sin seguir hablando de epigenética, que a mí me fascina, pero no es el foco, porque es verdad que sí que se van viendo que de alguna manera heredamos cosas. Heredamos al menos los cambios moleculares derivados de cómo nos estábamos sintiendo. Jung, ¿qué dice? Jung dice, va más allá. Entonces, en esa filosofía lo que dice es, no, es que estos arquetipos forman parte también de ti y has heredado el poder ver con más frecuencia esos arquetipos. Y entre esos arquetipos está también el arquetipo del sabio, el arquetipo del padre, el arquetipo de la sombra, no esa parte de nosotros que queremos ocultar. Son los arquetipos, ¿no?, del inconsciente colectivo. Sí, porque le hace categorías, ¿no? Lo que he visto. Exactamente. En las categorías está la sombra, que es la parte que queremos ocultar, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa de todo esto es por qué se veían incubos y súcubos, por ejemplo, en la Edad Media. ¿Por qué la gente ahora está viendo y entraba en cosas mucho más actuales? El hombre del sombrero. ¿Por qué están viendo, por ejemplo, el hombre sombra? ¿Por qué cuando se empezó a creer en el Slenderman, que es interesante, cómo apareció, ¿no?, la idea del Slenderman, que es alguien que hizo un post y lo colgó en Facebook? ¿Por qué aparecen testimonios del Slenderman? Es decir, ¿qué parte de nuestro inconsciente colectivo, de nuestra conciencia, entra a formar parte de cómo se define la realidad? A mí me parece muy interesante, Alicia, cuando hablamos de la conciencia, ¿no?, y la relación de la conciencia con el universo. Y cuando entramos ya en la física, algo que no le gusta a los físicos que se diga, y nos vamos, por ejemplo, a ese maravilloso experimento de Bechdel test que se publicó, si no me equivoco, en el 2018 en la revista Nature, y que estaban analizando ese famoso debate entre Einstein y Born, que Born decía, la conciencia, nuestra conciencia es lo que define la realidad, y Einstein decía, yo no me creo que la consciencia defina la realidad, porque básicamente esto es lo que dice la mecánica cuántica, que la consciencia define la realidad. Y ellos decían, no, yo no me creo que cuando tú observas, tu realidad es cuando la defines y cuando se genera, porque yo quiero pensar que si no miro la luna, sigue estando allí. Y eso ha sido un debate que ha estado un siglo sobre la mesa. Madre mía. Y han hecho muchos experimentos, el famoso test de Bell, que es el experimento de física teórica, de física experimental, para intentar averiguar quién tenía razón, si Einstein o si tenía Born razón, y la conciencia de alguna manera define la realidad, ¿no? Ponían sobre la mesa el realismo local. Y el resultado del último experimento, de la mayoría de experimentos, pero el último ya que se hizo además colaborando más de 100.000 personas desde sus casas con ordenadores, enviando un código binario desde todos los ordenadores de sus casas, para que se eliminase incluso el sesgo del experimentador. Decía, yo no voy a hacer las preguntas a los ordenadores las va a hacer
100.000 personas enviando un código binario a ordenadores, a laboratorios de todo el mundo. Es un experimento maravilloso de Bechdel Test. Pero es que la conclusión de este experimento decía lo siguiente es, o la consciencia, el observador consciente define la realidad, o todo en el universo está conectado de forma instantánea, o las dos cosas al mismo tiempo. Es lo que te voy a decir, no será una combinación, porque claro, sabemos que la luna existe, que el sol existe, aunque tú y yo cerremos los ojos, tú y yo conocemos la luna y el sol. No es un producto. Y entramos en ese famoso y maravilloso dilema que, como dicen los propios físicos, es que tenemos que entrar en la metafísica para hablar de esto, porque la mecánica cuántica lo que dice es que es verdad que el observador consciente define la realidad. Y de aquí, un poco de aquí, es donde vienen todos estos experimentos sobre el inconsciente colectivo, estos experimentos famosos de la consciencia global, ¿no? De estos experimentos que evalúan si, de alguna manera, nuestra consciencia, nuestra intención consciente es capaz de modular la realidad que nos rodea de alguna manera. ¿Qué peso tiene nuestra intención consciente para modular la realidad que observamos? Claro, que quizás esto es un poco lo que me hace pensar en, ahora está todo muy de moda, el ser consciente en las meditaciones, que tú imagines cómo quieres el pensamiento de abundancia, ¿no? Que yo, por más que lo intente, a mí no me cae la abundancia. Yo medito fatal. Porque es que nos hemos creído lo del libro del secreto, que está muy bien cuando lo lees, que además es verdad que introduce todos estos aspectos de la mecánica cuántica, me parece bien, pero luego te llevan, para mí, a la idea, a la falacia de creer que si tú crees mucho que te va a tocar la primitiva, te va a tocar. Claro. Para mí la intención consciente, y yo tengo, no lo tengo aquí, mira, porque me lo he llevado, que tengo mi Celeron, que un poco evalúa es un generador de eventos aleatorios que un poco evalúa un poquito estos fenómenos de esta relación entre la intención consciente y cómo, ¿no?, se va modulando un poquito algunos acontecimientos. Pero sí que es cierto que cuando analizas un poco el fenómeno te das cuenta que quizá la intención consciente es más como esa gota que cae sobre la roca. Y dices, pues, ¿qué efecto va a tener una gota sobre una roca? ¿Una gota de agua? Ninguno. Ni 2 gotas tampoco. Ni 100 tampoco. Pero si tienes una gota cayendo cada segundo durante una roca, durante un año, al año miras y dirás, hay un agujero. Claro. Hay un agujero. La intención consciente es esto y ahora te lo voy a ligar. Yo hay un famoso texto, creo que es hindú, que dice, eres lo que es el más profundo y constante de tus deseos. Y lo que es tu deseo es tu fuerza, lo que es tu fuerza es tu voluntad y lo que es tu voluntad es tu destino. Ya nos vamos a los tulpas con este maravilloso texto. Qué bello. Entonces, lo suyo es a ver si podemos definir un poquito también para irlo ligando los tulpas, claro. ¿Sabes? Como que es cada cosa, sí, porque es verdad que hay gente que los confunde, ¿verdad? Los egregores, los tulpas. Claro. Exactamente lo mismo. Los tulpas son unas entidades generadas supuestamente por monjes, esto está ligado a la filosofía oriental, vale. Que en condiciones de meditación y de entrenamiento extremo que han hecho durante años son capaces de, utilizando, ¿no?, esta fuerza del pensamiento, porque para ellos es verdad, todo es mente. Para ellos dicen todo es mente, el universo todo es mente y nada puede existir que no salga del espíritu humano, del espíritu y de tu mente. Entonces, esa filosofía de que todo es mente, todo lo que vemos en realidad es un universo mental, ellos creen que entrenando y utilizando esta intención consciente puedes crear entidades, objetos, también animales, y entidades que acaban teniendo incluso su propia personalidad. Y esto es muy interesante porque hay me pongo las gafas para leer, hay una exploradora, que yo me tengo que leer los libros, hay que tener tiempo para leer todos los libros que queremos, pero este es uno de los que me querría leer porque ya como documento histórico me parece fascinante, que es Alexander David Neal, que, bueno, era una exploradora, es la primera mujer que la dejaron entrar en Lhasa, en el Tíbet, que eso ya es fascinante, estamos hablando del año 1912, cuando llegó al Tíbet y la dejaron, la primera mujer que dejaron entrar. Bueno, que esto también es un tema, o sea, pensamos que son perfectos, pero son muy machistas. Sí, lo que te iba a decir, ¿no? ¿Qué pasa? Consiguió entrar en Lhasa y estuvo con ellos. Escribió varios libros, uno de ellos es que es Una parisina en Lhasa, que fue publicado en 1927, y otro libro que es Místicos y magos del Tíbet en 1929. Y escribe en su libro, fíjate,
qué maravilloso dice, el olor de una rosa fantasmal llegará muy lejos y una casa fantasma será capaz de recibir viajeros de carne y hueso. Haciendo, ¿no? Referencia a estos tulpas que ella había visto, o ella dice y lo deja por escrito en este libro Místicos y Magos del Tíbet, que nos lo tenemos que apuntar para leer. Sí, vamos a tener que hacer una lista, yo creo, porque cada sesión salen unos cuantos, ¿sí? Sí, porque ella hace referencia, ¿no?, a esta capacidad que tenían los místicos, ¿no?, de los monjes tibetanos de poder crear objetos, animales, pero también seres de carne y hueso que eran capaces, ¿no?, de incluso interactuar y tener su propia, como entidades, entidades independientes. El egregor, que esto además es muy interesante porque lo podíamos llevar a las corporaciones actuales, a las empresas. Ya lo he visto antes, digo, ¿cómo ligamos esto? Los egregores está más ligado al misticismo, al esoterismo, al ocultismo occidental. Fíjate, es una entidad de grupo. Es una entidad de grupo. Es una entidad que un grupo, un colectivo, utilizando también esta intención consciente y el deseo de querer crear esta entidad, genera, y esta entidad de alguna manera se genera es una entidad que es como una entidad protectora del grupo, que nutre al grupo, se retroalimenta, o sea, el grupo la crea, la creencia del propio grupo crea el egregor, pero ese egregor una vez creado es el que protege, como si fuese un paraguas, una umbrella, que protege al grupo, lo alimenta, pero fíjate, de tal manera que que ellos consideran los grupos y también ellos consideran que si hay una persona que no cree y que es negativa, se tiene que aislar del grupo, tienes que eliminarla, porque una persona que no crea es una persona que está minimizando, que está quitando la energía, restando la energía a su egregor, pero tiene que ser apartada directamente del grupo. Entonces es un pensamiento positivo, no es negativo. En principio se utiliza para bien, pero se podría utilizar para mal, claro. Es una entidad de grupo que protege a tu grupo. A tu grupo lo puede proteger como ellos consideren. Es una entidad protectora que genera para alimentar, proteger y dar fuerza al grupo y para mantenerlo cohesionado, que cohesiona el grupo. Tú fíjate, y esto además es cierto, que ahora lo iba a llevar a las corporaciones, porque además salen referencias también. Si tú vas a las grandes corporaciones, a las grandes empresas, y yo he estado en empresas que es así, y es así, los managers e incluso los directores acaban trasladando mensajes de el pensamiento positivo es importante. Sí. Hay que creer en lo que estamos haciendo. Sí. La empresa funcionará si tú crees en nosotros. Yo he visto estos carteles puestos en las puertas de los managers de las empresas y además hacen justamente lo que muchos de los que hablan de los egregores dicen que hay que hacer. Es decir, ellos mismos decían, si una persona es negativa, hay que penalizarla. Yo estuve en una empresa que lo decían esto, o sea, vamos a analizar quiénes no piensan de forma positiva con respecto a la empresa, porque si no piensas de forma positiva con respecto a tu grupo, a tu empresa, tienes que ser eliminado del grupo. Esto de alguna manera aniquila la personalidad, la individualidad de cada uno. Sí que es cierto que estamos en una sociedad bastante individualista, pero es que en otro extremo... Pero, sin que ellos lo digan, están generando su propio egregor, que es créete en nosotros y créete en mi idea, en la mía, y quien no cree en mi idea debe ser eliminado del grupo. Esto es lo que sería el egregor. Las formas de pensamiento es lo mismo, sería exactamente lo mismo, lo que pasa es que es verdad que el egregor está muy ligado quizá a unas creencias más concretas del ocultismo occidental, pero las formas de pensamiento es básicamente esto, es que la intención consciente es capaz de generar estas entidades que pueden llegar incluso a tener una entidad propia y una personalidad propia. Objetos, animales, pero también entidades más humanizadas. Uh-huh. Estos serían, digamos, los tres extremos más, las tres variables más ligadas al esoterismo occidental oriental, y el golem, que es precioso. El golem a mí es que me gusta mucho porque además fíjate, los otros ejemplos están muy ligados con el pensamiento, ¿no? Si tú crees, tendrás un tulpa. Si tú crees, tendrás tu egregor. Si tú crees, tendrás tu forma de pensamiento.
el golem introduce la palabra. A mí eso me parece muy bonito, ¿no? Porque pertenece más al folclore hebreo. Exacto, sí. Y además une este poder de la palabra con dar vida a la materia inanimada y generar ese golem de arcilla, ¿no? De barro, al que le pones la palabra, ¿no? La palabra o una de las palabras de Dios o la palabra verdad en la boca, y entonces este golem ya cobra vida, pero no puede hablar. Eres tú el que lo controla. Que volviendo a Supernatural, que yo siempre vuelvo, sale un golem, que es precisamente la primera vez que lo vi fue ahí. Que pensé, fíjate, esta gente es que lo recogen todo. Es cierto. Entonces yo, una de las preguntas que me hago, y yo no estoy dando por cierto nada de esto, no estoy dando por cierto, sino hacemos referencia a aspectos que introduce la literatura, que introduce incluso pues una persona que viajó, una exploradora que viajó a Lhasa y que no sabemos lo que vio, pero que lo dejó por escrito. Sí. Simplemente es una referencia, pero que sí que a mí me parece interesante y podría introducir si de alguna manera, cuando un colectivo importante cree en algo, yo me pregunto, ¿por el hecho de creer es posible que de alguna manera seamos capaces de verlo? Introduzco esta variable, no estoy diciendo que lo crea, sí. No crea, ni que sea cierto, pero introduzco este ejemplo del egregor, de la forma de pensamiento, porque al final es verdad que ahora no hablamos de incubos y sucubos, pero siguen apareciendo los encapuchados y ahora tenemos una evolución de estos visitantes de dormitorio con el hombre del sombrero, el hombre sombra, y lo último, el Slenderman, que fue una broma de una persona muy graciosa que en un post sobre terror, ¿no? Creó el Slenderman, y de repente tenemos testimonios de gente que dice que ha visto el Slenderman. Locura, quizá, sugestión, seguramente, pero me pregunto si en parte estas apariciones en la carretera que ve la gente, parte o una de las explicaciones puede ser que el inconsciente colectivo está modulando también, de alguna manera, esta realidad que observamos. Y al final simplemente estamos viendo aquello que colectivamente, aquello en lo que colectivamente estamos creyendo. Bueno, que esa es todas las hipótesis. Acaba convirtiéndose en leyenda urbana, que esto hablaba con Mercedes en el capítulo que hicimos de Sobrenatural, hablando de fantasmas, que está el folclore y las leyendas, y luego tienes la leyenda urbana, o sea, el folclore por un lado, la leyenda urbana. En el momento que muchas personas repiten lo mismo, se acaba creyendo, se da por cierto, hasta tal punto que hasta lo vemos. Entonces, esto es la historia. Claro, nos estamos imaginando o estamos definiendo esa realidad que vemos. Es que además nosotros los humanos somos geniales creando estas leyendas, ¿no? Nos gusta además, no las creemos, nos da tanto miedo que, bueno, que ya es que al final las ves. ¿Hasta qué punto? Es lo que tú dices, ¿dónde está? Esto es súper fronterizo, que por eso estamos aquí, muy gótico, porque no podemos definirlo. Lo tratamos, lo hablamos de diferentes puntos de vista, pero realmente no tenemos respuestas porque es muy complejo. Pero es como, siempre me olvido del nombre de esta persona. A ver, había uno de los nazis de la alta cúspide que decía, si una frase, una idea la repites muchas veces, acaba siendo realidad. Y hablando de... Sí, ¿era Himmler? No. ¿Himmler? No sé si era... No era Himmler, era... No me acuerdo, es que soy muy mala con los nombres nazis, además. Pero decía esto, que, bueno, esta idea, ¿no? Y una cosa, algo que se repite muchas veces, como esa gota que nombrabas antes, esa gota que constantemente da, es como la tortura china, precisamente con la gotita de agua, que te acaba volviendo loco. ¿Por qué? Porque 1, 2, 3 gotas no hacen nada, pero es que muchas acaban perforando. Y entonces lo mismo sucede con las creencias. Y, claro, y las creencias de entidades, en este caso, están muy ligadas también a lo que nos está pasando históricamente. Esto está muy relacionado con lo que pasa en la literatura que hace refleja, la literatura gótica sobre todo, recoge todos los temores de unas épocas y lo plasma en historias de miedo. Las primeras historias góticas eran de violaciones, o sea, el monje, cuando hablemos ahora del monje, es que, vamos, que era todo violación y encima... Claro, no se salva, ¿no? Lucifer se lo lleva. Pero, claro, es un reflejo de lo que estamos viviendo. Quizás estos miedos se acaban materializando y forman estas nuevas entidades. Y, claro, estas entidades a lo mejor no existían
100.000 años, como a lo mejor existen ahora, porque en ese momento habían otros problemas. Igual, que es lo que tú decías el otro día cuando hablamos de Home, que el temor no es igual el temor hace unos años sobre el mismo fenómeno al temor que tenemos ahora de ese fenómeno, porque tenemos más conocimientos. Exacto. Pues sí, si quieres, claro, lo que podemos poner es un par de vídeos que me has pasado para que dar un poquito de ejemplo y así hacemos como un poco de pausa y no... Vale. Y la gente puede ver un poquito de lo que estábamos hablando y así lo comentamos. Un amigo recibió una llamada telefónica extraña de un ente, un espíritu, lo que fuera. Parecía saberlo todo, como Dios. Y hacía predicciones, sí, que se han confirmado. Así, le llamó un tal Indrid Coe. Es percepción, John. A cada cual se le aparecen de forma diferente. Una voz, una luz, un hombre, un monstruo. Si tu amigo piensa que está hablando con Dios, está totalmente equivocado. ¿Y cómo se explica que lo sepa todo? Mira allí arriba. Si hubiera un accidente de tráfico a unas manzanas de aquí, es muy probable que lo viera el que limpia los cristales. Pero no significa que sea Dios. Ni siquiera que sea más listo que nosotros. Lo que pasa es que desde donde está, puede ver un poco más lejos que nosotros. Creo que es evidente que esas entidades están más adelantadas que nosotros, porque nos presentan y nos dicen lo que piensan. Tú estás más adelantado que una cucaracha. ¿Has intentado alguna vez explicárselo a alguna de ellas? ¿Cuántas personas lo han visto? 10, tal vez 20. Escúchame, en Point Pleasant va a ocurrir algo terrible. No vuelvas por allí. Mantente alejado. No puedo continuar hablando de esto. Señor Leak. ¿Hay alguna razón por la que fui a parar a ese lugar? Algo me llevó hasta allí. Lo que te llevase hasta allí te llevó para morir. Pues qué potente, ¿no? Esta película yo no la he visto. Tienes que verla. Pero tengo que verla, lo que te iba a decir. Es muy potente porque a mí lo que me ha recordado cuando la he visto es... que igual no porque no he visto toda la película, pero me ha recordado las apariciones de fantasmas en la época medieval cuando los monjes recogen una serie de apariciones. En una de ellas me ha recordado este libro que tengo aquí de Andrew Jones, que trata del fantasma medieval y el papel que tiene el fantasma medieval, y precisamente en una de las historias que recoge, uno de los fantasmas que se presentan va vestido con una capa, es una capa de animales, como una chaqueta que es de animal, y se la había comprado hacía poco, pero luego murió y se la donó a un pobre, y él pasa en su purgatorio, está con esta capa y va a avisar a uno de los monjes, y exactamente era de piel de zorro cuando estaba vivo. Y entonces él se aparece a uno de los monjes y le dice, le pasa el mensaje de lo que tiene que hacer, porque es lo que en la época medieval lo que hacían, ¿no? Se aparecían, el otro se persignaba, lo siguiente era, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué debo de hacer? Le pasaba el mensaje y entonces le decía lo que tenía que hacer para que estuviera en tranquilidad, para que su purgatorio fuera mucho más, bueno, para ganarse el cielo. Uh-huh. Y le dice, yo te vengo a ver, pero en unos días morirás. Y así es. Y de hecho me ha recordado esta escena porque él va, ¿no? El personaje, el actor aquí, el personaje, va a un sitio y en el que dice, es que vas a morir. Aquí me vas a tener que contar porque no sé lo que pasa. Pero me ha recordado esta escena. Es algo que ya llevamos desde la época medieval. Esta idea de te han avisado, pero porque es una amenaza, ¿no? Bueno, esto en realidad está basado en hechos reales y además fue investigado en bastante profundidad por John Keel
que no acabó muy bien. Tras profundizar en esta investigación, verdaderamente John Keel es complejo explicar lo que él pensaba al final que se estaba extrayendo de todo lo que él consiguió averiguar sobre este famoso hombre polilla. Aparentemente, el Mothman no solamente se apareció cuando se hizo famoso en Point Pleasant, que fue el caso que investigó en profundidad John Keel, sino también cuando va a haber supuestamente alguna gran desgracia. Es decir, que va ligado un poco, sí, a esta aparición, a aquí va a ocurrir algo, ¿no? Y se vio, por ejemplo, supuestamente, hay gente que vio algo parecido a este hombre polilla, a este Mothman, en Chernóbil. Se habla también de apariciones del hombre polilla en Cornualles. Pero aquí tendríamos que introducir otra hipótesis, que es la hipótesis de la intrusión, que es una hipótesis que sostienen también muy ligada al fenómeno ovni en algunos casos, en la que se introduce a otras entidades de otras dimensiones, de realidades paralelas, llamémoslo como queramos, dimensiones paralelas, universos membrana, diferentes al nuestro, que a lo largo de la historia han ido apareciendo, se han ido incorporando, ¿no?, a nuestra historia local, pero que como no tenemos una manera de interpretar lo que estamos viendo, una de dos, o a lo que vemos es lo que hemos ido viendo a lo largo de la historia es lo que ha dado lugar a las diferentes religiones, o también a la inversa. Es decir, vemos cosas que nos podemos a interpretar, pero le da la forma más parecida a lo que culturalmente conocemos. Claro, claro. Es decir, yo no sé lo que estoy viendo, pero para mí, ¿qué representa esto? Pues posiblemente la misma entidad, si la ve alguien que cree en Buda, le dará una forma más cercana a la filosofía oriental. Si la viese un católico, pensaría que estaba viendo a Jesús. Y posiblemente lo que estamos viendo es una entidad, un ser que no es de nuestra, menos de nuestras 4 dimensiones que son las que controlamos, sino que procede de una realidad paralela. Entonces, esta teoría es interesante porque aquí ya no hablamos de fantasmas, o sí, tendríamos que ver qué es el fantasma, primero qué tipos de fantasmas hay. Pero sí que estamos hablando de entidades que no sabemos su procedencia, pero que, ¿por qué no?, también nos encaja para poder introducir esta hipótesis a la hora de interpretar estas experiencias con encapuchados tan recientes que estamos viendo desde el año 2000, como las que he contado, en la zona entre Córdoba y Extremadura. Es decir, ¿qué es lo que vieron estas personas? ¿Pudieron ver una entidad que procede de una realidad paralela, de una dimensión paralela? ¿Pudieron ver, o que es un poco lo que al final, ¿no?, está diciendo esta película, ¿no?, de Mothman, ¿no? Estamos viendo alguna entidad que no sabemos qué es. No pienses que es Dios porque lo vea todo, porque posiblemente desde donde está simplemente es que ve más de lo que ves tú, pero no es Dios. Y esto también lo dicen mucho con el fenómeno ovni, ¿no? Cuando dicen, bueno, ¿por qué no vienen y no se nos presentan? Y es verdad, yo me acuerdo cuando estaba en la carrera de biología y teníamos que, por desgracia, hacer ciertos experimentos con bichitos, pues tampoco íbamos al estabulero y decíamos, queridas ratas del laboratorio, me llamo Carol y ahora me presento ante vosotras porque quiero investigar ciertas cosas. No hacemos esto, ¿verdad? No nos presentamos. O sea que siempre esta teoría de por qué no bajan y se presentan, ¿no? Si existen, bueno, pues posiblemente porque nos ven como cucarachas. No lo sé. Sí. me parece muy acertado el comentario, es que no siempre tienen por qué presentarse. Entonces, es una teoría más a introducir, es decir, esta teoría de qué es lo que estamos viendo posiblemente es que el universo es mucho más amplio de lo que creemos y hay universos paralelos, realidades paralelas, alternativas. Tenemos la teoría de membranas, es decir, ¿de dónde vienen? Bueno, quizá en algunos momentos estas membranas se rozan. Claro. Simplemente es que estamos viendo algo que está en otro lugar, pero en ese momento se han dado las condiciones óptimas para que podamos ver a ese encapuchado que no estaba ni aquí ni allí. Simplemente es que se han dado las condiciones óptimas para que veamos algo que no era de aquí, que estaba en otro lugar. Pero ahí simplemente se ha difuminado la separación entre universos. Me parece una teoría interesante. Esto es, bueno, mind-blowing, ¿eh? Muy Lovecraft. Es muy Lovecraft.
Sí, en el momento que estamos... Sí, además, Lovecraft me ha salido varias veces investigando este tema, me ha salido en varios sitios, porque precisamente él tenía es su terror cósmico, Sí. y lo que decíamos el otro día cuando hablamos del Home, ¿no? Que no definía los objetos, sus seres, ¿no? Al no definir, esto es uno de los terrores más humanos que tenemos, el no poder poner límite o el pensar en el infinito, ¿no? Nos gusta acotar, nos gusta limitar, nos gusta controlar. Y si no entra en mi cabeza y no hay los límites, me vuelvo tarumba. Y claro, es un poco... Ahora ya supongo que conforme van pasando los años y tenemos más conocimiento, pues aceptamos de otra manera este concepto de no hay límites. De hecho, los que nos gusta el gótico lo aceptamos bastante bien. Todo es posible. Yo un poco, hasta que no lo vea, no me lo creo, pero lo acepto todo. Es una manera de decir, bueno, no hay nada imposible y tener la mente abierta, pero no por ello deja de dar miedo y de pensar, bueno, es que soy yo una cosita pequeña aquí. Sí, seguramente habrá cosas mucho más mayores y no somos conscientes porque estamos siempre en nuestro día a día, en nuestra vida material y no estamos todo el día filosofando qué hay, qué no hay, pero ciertamente las personas que experimentan estas, no sé, apariciones no, que igual pensamos en el tema fantasma, pero sí, bueno, son apariciones de un tipo, ¿no? Salen de su rutina y de golpe su vida se ve tambaleada, ¿no? Se ve, pues esto, ¿no? Movida, se ve, ostras, ¿qué pasa aquí? ¿No? Es algo de mi día a día, todo lo controlo y de golpe esto me descoloca. Aquí tenemos lo sublime, ¿no? Aquí tenemos este miedo a lo desconocido, es más grande que yo y volvemos siempre a esto que nos para la vida en algún momento, como cuando tienes una tragedia que de golpe dices, ¿no? En inglés que dicen stop the world, I want to get out. Es que se pare el mundo, ¿no? Me quiero bajar porque no puedo, ¿no? No puedo porque yo quiero estar en mi rutina, en mi zona de confort. Entonces, claro, todo esto nos descoloca. Tienes otro vídeo, ¿no? Vamos a poner otro para ver otro ejemplo de... Un ejemplo más fantasmal. Más fantasmal. Sí, ponlo y luego lo explicamos. Vale, vamos a hacer un mute. God is there, is earthly fall, is silent now, while the land be his presence now. Look, your land is free. Come on. What's wrong? His with us now. Your land, come on. Let's go. As we call upon his name, aiding every good and bad. You're getting soaked. Come on, sweetie. Hemos tenido una pequeña intrusión en la sala. Bueno, esta parte, explica, porque esto es un ente, ¿no es real o sí es real? No, a ver, esto es una escena de la película Poltergeist 2, que no es que sea la mejor película del mundo, pero es que la figura del reverendo Kane es fantástica. Y a mí esta escena me gusta mucho, además que en toda la película cuando se presenta, dice, Dios está en su sagrado templo. Fíjate que, por un lado, porque me recuerda pues a este elemento esta leyenda urbana actual, ¿no? Del hombre del sombrero, que tanta gente dice que está viendo actualmente. O sea, que es como el hombre sombra y también aparece el hombre del sombrero. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De esta aparición, ¿no? De este hombre del sombrero, que parece casi una evolución del encapuchado. Porque, por un lado, obviamente es un reverendo, pertenece a la iglesia, pero con una visión más actual, pero sigue representando, ¿no? Nos representas los mismos miedos, ¿no? La misma amenaza de la iglesia, ¿no? Al final, cuando tú ves al encapuchado, estás viendo esa parte, no ves la parte positiva, sino que ves la parte negativa, esa parte de si no te portas bien vas al infierno. Si no haces lo que digo yo, vas al infierno, estás condenado.
Volvemos a condena. esta idea inicial medieval de sí, te tienes que ganar el cielo. Exactamente, la idea de la condena, ¿no? Perpetua, que la representa muy bien el reverendo Kane, y a mí me recuerda más a este ejemplo actual, que además hay una página web y un foro de Facebook también. Sí, me lo has pasado antes, sí. The Hatman Project, en el que se recogen testimonios del hombre del sombrero. Es una página, creo que es no sé si es de Estados Unidos. Pero tengo que investigar, sí. Pero que verdaderamente recoge testimonios de gente que dice que ha visto algo parecido a esto, pero es verdad que mucho más, no tan materializado, sino que es algo más difuso, una entidad más fantasmal, ¿no? Entraríamos en lo que es la fantasmogénesis, y que representa, es verdad que asusta, porque representa lo que representaba el arquetipo de la sombra de Young, pero también al mismo tiempo como el Sheut en Egipto, ¿no? En Egipto tenían el Sheut, que lo pintaban, ¿no? Además, lo pintaban, ¿no? Como una sombra negra, que representaba esa parte también. Para los egipcios era esa parte nuestra de la cual no podemos desprendernos, porque todo cuerpo tiene una sombra y no puede haber una sombra sin un cuerpo. Madre mía. Es interesante esta dicotomía, ¿no? Tan maravillosa. Todo cuerpo tiene su sombra y no puede haber ninguna sombra si no hay un cuerpo. Entonces, todo esto se va conectando, y para mí el reverendo Kane, con esta escena, además con esta pequeña canción que va cantando en la película en varios fragmentos, donde Dios está en su sagrado templo. La escena siguiente, que es la que es verdad que no la hemos puesto porque era muy larga la escena, es cuando va al padre de Caroline y le dice, además, él le dice, déjame entrar, let me in. Esto, claro, fíjate dónde nos lleva, ¿no? ¿A dónde nos lleva el let me in? O sea, no solamente es el fantasma que está pidiendo que le permitan entrar, porque si no permites entrar, él no puede, ¿no? Es como decir, este es mi espacio, pero si tú me dejas entrar, yo entro en tu espacio. Yo puedo estar en tu espacio vital, ¿no? En lo que representa tu vida. Porque de hecho aquí lo que hacen es, con el reverendo, es un monstruo, porque esto lo hace el vampiro, lo hacen los fantasmas, y el reverendo está en esta parte también en terrenos fronterizos, porque sí que está cercano a Dios, pero también está cercano al infierno, porque si hace exorcismos y está tocando los dos terrenos, está en medio de... El reverendo es un fantasma, o sea, esto es una aparición en la película, es un fantasma, no está vivo. Eso sería la representación en Poltergeist 2, la representación de una entidad, ¿no? Que por fantasmogénesis pues se ha generado, pero que sí que representa ese lado oscuro, ¿no? Que todos sentimos. Y es verdad, y yo respeto mucho las creencias, ¿no? y el culto que cada persona quiera profesar, pero es cierto que, mira, yo recuerdo cuando entré tanto en la Mezquita Azul en Estambul como en Córdoba, en la Mezquita de Córdoba, cuando los árabes construyeron una mezquita, para ellos la luz era muy importante, porque representaba la pureza, representaba la cercanía a Dios. Pero si te fijas en la mezquita de Córdoba, que hay una parte que por desgracia destrozaron, ¿no? Cuando llegaron los católicos, y parte, ¿no? Fue reconstruida con elementos y con simbolismo católico de aquella época, es mucho más oscuro. Es lo que sentimos cuando entramos a una catedral. A mí me gusta mucho ver las catedrales, pero es verdad que por dentro lo que siento no es el sentimiento de lo sublime, es el sentimiento de Dios. O sea, ¿qué carga emocional hay ligada a el miedo, también a el miedo a si no lo hago bien, voy a ser condenado? Claro, tiene un peso, sí. Falta de luz. Siempre hay estas representaciones que de alguna manera representan el dolor, ¿no? La penitencia constante. Es decir, que no hay un sentimiento de luz y de pureza, sino de penitencia, de dolor, de condena si no lo hago bien, y todo esto lo representa fantásticamente el reverendo Kane en esta imagen, y posiblemente para muchas personas también como arquetipo de inconsciente colectivo. Sí, es bastante aterrador realmente, es verdad. Si quieres ponemos la siguiente. La siguiente
No me he acordado cuál era el siguiente. Vamos a poner, a ver, ahora cuando veamos el inicio lo recordarás, supongo, antes de dar al play, igualmente. Sí, el del Golem, sí. Que está muy bien, también habrá que verla porque está muy bien. Y aquí yo creo que esta película sería para hablar de ella aparte, porque tenemos tema maternidad. Totalmente. Maternidad, deber de la mujer, creación fuera de lo que es el cuerpo. El fantasma dentro de mí, ¿te acuerdas cuando hablamos en aquella ocasión? Esto es un ejemplo, ¿no? Del fantasma dentro de mí, pero lo acabo, ¿no?, materializando. Pero no de la forma tradicional. No de la forma tradicional, obviamente. Es una creación bueno, es como una creación casi de dioses, porque fíjate que el golem que es de barro y Dios crea al hombre a partir del barro. Con la palabra, ¿no? Usando la palabra de Dios, claro. Es que esto es fantástico. Se nos mezcla aquí el esoterismo, me parece genial, pero tendremos que... La palabra escrita. A mí eso, fíjate que yo creo que es un tema también para tocar, me parece maravilloso. Sí, claro, porque estamos en el tema literario, estamos con las lenguas, el peso que tiene la lengua en tu percepción también. Cuando hablamos aquí de lo que imaginamos, lo que no, lo que vemos, cómo lo interpretamos, las dimensiones que toma toda esta interpretación depende mucho de nuestra cognición, de lo que conocemos, de la carga que tenemos ya de nuestro conocimiento, más todo lo que tengamos genético, más etcétera, etcétera. Y lo vemos, bueno, lo vemos así como plasmado, y la lengua, el peso que tiene, no tiene... muchas veces cuando no damos las clases... En inglés, por ejemplo, que hay tantas palabras para definir nieve y lluvia. ¿Por qué? Porque tienen muchos efectos atmosféricos conectados con la lluvia, con la nieve, que aquí no tenemos, porque no tenemos esos efectos. Entonces, tienen más vocabulario. Al tener más vocabulario, tienes muchas más imágenes en tu cerebro. Ahora, explícale a alguien que está estudiando una segunda lengua, que es que en tu idioma eso no existe. Lo tienes que traducir. Ya no nos gusta, porque yo quiero la traducción literal y nos damos de morros, ¿no? Nos damos aquí el peso de la palabra exactamente y no tiene las mismas connotaciones cuando intentamos traducir un texto. Es que no es lo mismo. Cuando nos damos aquí no es lo mismo, ya estamos otra vez en el terreno gótico-lingüístico, si quieres, porque es cierto, tiene mucho peso y cada cultura, pues, tiene sus connotaciones. Pues no me enrollo más, vamos a poner porque si hablamos de lengua ya sabes que yo me voy. You're a woman, a giver of life. God has assigned you a calling and you're refusing it. Malcolm, creation of man. We could use the hidden code of creation and create ourselves in the man form and the mud shall be engulfed in living fire. Let there be. What have you done? What have you done? I've created a golem. It's a heartless monster. That's from whence it came. He took on a handful of men. That is not a real boy. That is not a real boy. A golem can evolve. Merciful Lord, beseech thee. Save alien child, send the heavenly pure, and all the people of the earth, that thou art called by the name of the Lord. Amen. He's a little boy. There's no evil in him. Esta no la ponemos de deberes. Vamos, es increíble, ¿eh? Y todo lo que hay detrás, madre mía. Es súper potente, la verdad es que sí. Pues si quieres, para ir cerrando ya un poco, porque llevamos aquí bastante rato, es que hay tema para ratos, sí.
voy a dar un par de ejemplos de lo que hemos hablado, un par de ejemplos de obras, pero no me voy a extender mucho porque bueno, yo creo que ya para que la gente tenga un poco de idea y si en algún momento pues nos podemos... a ver, todos los seres que hemos nombrado, todas las apariciones, podríamos hacer mucho más hincapié y analizarlo mucho más, por supuesto. Pero para que tengamos una pequeña idea de dos obras, fíjate que lo he hecho un poco así con la idea. Si te fijas en la obra, estamos hablando del gótico inglés, por supuesto, porque la literatura gótica se origina en Inglaterra, lo cual no quiere decir que aquí no haya, sino que evolucionó de otra manera y tuvo otros nombres. Pero, curiosamente, tenemos El monje, de Matthew Lewis, que fue una de las primeras obras góticas de la primera época del gótico, del 1796. Y fíjate que aquí tienes, ya sabes que a mí me gusta mucho la Penguin porque tienen sus anotaciones y tienen comentarios de escritores y de académicos. Y aquí tienes la imagen del monje que como lo lleva un demonio volando porque, bueno, es un monje corrupto, es un monje que viola, es un monje que mata y, por supuesto, vende su alma al diablo. Entonces, esta idea de la literatura gótica que muy poca gente conoce, el monje, si no estás en la academia esto no se conoce. Y la he contrarrestado con Melmoth el Errabundo, que se considera la última obra gótica, que no lo es, porque hemos seguido escribiendo literatura gótica, del 1820. Y precisamente es la portada que tengo yo, de este libro lo he puesto porque es la portada que tengo yo de un cuadro de Francisco de Goya. Hay que nombrar a los autores españoles de sus obras negras. Y aquí ¿Cómo transmitía? Madre mía. Es una pasada. Y aquí tenemos el monje hablando con una anciana. ¿Qué tienen en común? Bueno, tienen en común que tenemos en Melmoth, tenemos el ejemplo de un personaje faustiniano que viaja por varios universos. Él lo que está intentando es encontrar a alguien que le suplemente para llevarse. Él pidió la inmortalidad, pero se ha cansado y lo que quiere es que alguien se quede con su carga. Entonces visita manicomios, visita gente pobre, visita gente con traumas. Lo que intenta es ir a la gente con más problemas para hacer este intercambio. Precisamente hay que decir que Charles Robert Maturin cogió la idea de Fausto, cogió también la idea de Matthew Lewis, lo nombra en la obra, él tenía mucho conocimiento, fíjate qué grande que es este libro. Es como una muñeca rusa. Sí, porque son historias dentro de historia, pero el personaje principal deambula universos, deambula de un lado, por eso es así, va de un lado a otro. Pasa que Charles lo hace muy farragoso y cuesta mucho. Yo tardé 2 años en leerme esto porque no podía, pero dije sí, me lo voy a leer. Y representa muy bien esta imagen de lo que estamos hablando, de alguien que, fíjate, ya en esta época viaja a diferentes partes del mundo a la misma vez. Se puede presentar tanto en España, que nos utilizan mucho, tanto el monje está basado en Madrid, como el Melmoth nos habla también de, no me acuerdo exactamente, de Salamanca, ahora lo diría mal, no lo digo bien, pero utiliza España porque en esta época nosotros éramos los otros, el peso de la Inquisición llegó a Inglaterra y se nos utilizaba como material de literatura. Imagínate, porque teníamos esta parte tan oscura. Y él, bueno, se representa, se le aparece a los personajes, se aparece con esta forma fantasmal, a veces con los ojos brillantes, o sea, que es un poco todo lo que hemos visto. Podría ser un egregor, pero realmente él ha hecho un pacto con el diablo. Y esta obra serviría de base a lo que conocemos como el cuadro de Dorian Gray, que es que Charles Robert era el tío abuelo de Oscar Wilde. Dato súper importante porque ves ahí el cuadro, ¿no? Como todo lo acabó, ¿no? También plasmando, ¿no? En su obra. Exacto, que incluso cuando estuvo en el exilio se puso de nombre Melmoth. Me parece que es Melmoth el nombre que cogió, o cogió el nombre de su tío.
basándose en esta obra. O sea, lo que hizo ya la mejoró. De alguna manera el tío la empezó, pero él la mejoró. Entonces vemos en estas obras ya la aparición del monje, por un lado, corrupto, que es lo que nos asusta cuando vemos un monje. Pensamos en esta idea de monje corrupto, yo por lo menos, que no tiene por qué ser, también puede ser que no te dé miedo, pero claro, alguien encapuchado, relacionado con la iglesia, es lo que decías antes tú del cura, con el gorro, con la sotana mismo ya, las ropas, cómo nos afectan. Que cuando empezábamos la sesión, que decíamos es que llevar una capucha era signo de, pues otra vez volvemos. Es que nos impregna, nos impacta, nos modula cómo pensamos y cómo nos sentimos, claro. Exacto, las imágenes. Y bueno, para el que quiera, aquí están las obras, creo que las dos están traducidas al español. Yo mismo lo recomiendo, si no tienes un nivel proficiency, no lo leas en inglés porque te vas a agobiar. Más que nada porque ya es complejo de por sí por su estructura y es un inglés del siglo XVIII, del siglo XIX, cierra la etapa del gótico, pero está cargadito de elementos góticos. Eso sí, el que sea fan, yo lo recomiendo, es una cosa que se ha de leer porque tiene todos los elementos del gótico, recoge, cierra la etapa y bueno, que es interesante. Y además que tenemos aquí a nuestro Goya. Ha habido aquí para hablar, para vender, para dar y vender. La idea del fantasma, cómo pasa a espectro, esta reproducción, ¿no? El subconsciente colectivo, que no lo había pensado hasta que me hablaste de él, no había pensado quizás el fantasma también es esta reproducción de cosas que sé, cosas que he oído, ¿no? Cuando acabas de leer, al final del día a mí me pasa, ¿no? Lees una historia, te vas a la cama y sigues reproduciendo esta historia. De alguna manera, esta impregnación literaria, luego en el sueño tú sigues, continúas. No sé. Aquí me voy a poner la cabeza. Nosotros hemos puesto hipótesis sobre la mesa adicionales a lo que sería más común, ¿no? Que sería pensar que puede haber ese fantasma, ¿no? Que todos creemos que, todos no, pero quien cree, ¿no? Que quizá la conciencia sobrevive. Yo soy una de las personas que pienso que posiblemente la conciencia sobrevive o que es capaz de sobrevivir más allá, ¿no? De la existencia del soporte biológico, del soporte físico. Pero era por dar un punto más, no hablar solamente del fantasma, sino pensar un poquito más allá qué otras posibles explicaciones puede haber a simplemente decir que es folclore, que eso es muy fácil, ¿no? Decir es folclore, pero es fácil cuando hablas de la pantaruja, la baranga, decir, bueno, vale, de acuerdo, es folclores de hace 2 siglos, hace 3 siglos. Cuando tienes testimonios, tienes que plantearte alguna cosa más y la sugestión es una explicación siempre muy fácil para aquellos que no quieren escarbar en explicaciones que pueden ser racionales, pero nos llevan a un mundo muy diferente, a un mundo muy gótico en algunos casos, a un mundo donde pues es verdad que el suelo se resquebraja bajo los pies de la gente que es muy racional. Sí. Y ahí, donde ya no hay solidez, ¿no? Es donde empiezan a sentir, ¿no? Que el de uncanny, ¿no? Aparece y no lo quieren, es verdad, ellos no quieren esto. Es mucho más fácil pensar que todo es simplemente una sugestión. Bueno, hemos puesto sobre la mesa 2 opciones. Exacto, y entonces, pues bueno, seguiremos hablando más, sobre todo un poquito de propaganda para mí, para Carol, los que no conozcáis el gótico, la literatura gótica, lo que es el gótico en sí. Voy a poner el enlace a mi descargable, que es una breve introducción a la literatura gótica, está en español, está en inglés. Eso ya sabéis que yo soy profe de inglés, que apasionada de lo gótico, pero que lo que se trata es que aprendamos todo desde este punto de vista holístico y que, bueno, es una sesión de 45 minutos en la que os explico muy brevemente desde el origen de la palabra gótico, un poco de historia, un poco de arquitectura y la literatura y las personas que hoy en día están contribuyendo a que la literatura gótica siga viva. Y bueno, y claro, que la semana que viene, bueno, nosotras nos vemos cada 2 semanas. La siguiente semana estábamos pensando en objetos malditos desde el punto de vista literario también, muy interesante, porque ya hemos nombrado al cuadro de Dorian Gray y este ya es un objeto maldito, lo volvemos a enlazar todo de nuevo. Y hablaremos de alguno más también
relacionado con el folclore hebreo, que es muy interesante. O sea, que hemos introducido algunas cositas. Bueno, el tema de los objetos malditos es apasionante. No puede haber nada más gótico que eso. Exacto, además sale mucha literatura, o sea que bueno, lo dejaremos aquí para que los que tengan, ahora se queden con las ganas y quieran ver el siguiente programa. Pues muchas gracias, Carol, no te vayas, ya sabes que ahora hablamos para acabar de cerrar y que, amigos góticos, que sigáis leyendo, hay que leer, que tenemos que desarrollar pensamiento crítico, leyendo tenemos teorías, nos enriquecemos y nos hacemos fantásticos como Carol, o sea, que es que no hace falta que seas. Todo el mundo necesita leer y formarse en todos los terrenos posibles para tener un pensamiento, pues así, enriquecedor. Muy bien, pues un besito y hasta la próxima. Hasta la próxima.